Bueno. Bai. Bueno, kaixo, iruditzen bazaizue hasingo gea, bai? Arratzaldeon guztioi, eta ongi etorriak MOOC itxiera ekitaldira, eta, bueno, astera goaz. Saludos a las personas que nos están siguiendo por el streaming. Son muchos los estudiantes y las personas que han seguido el MOOC a través de las redes sociales y particularmente a través de Latinoamérica. Y bueno, os agradecemos mucho que estén hoy con nosotros. Como sabéis, los MOOC son cursos abiertos, online, masivos y gratuitos. La Universidad de Mondragón ha impartido 3 cursos MOOC a partir del mes de septiembre, ¿sí? Que han sido seguridad informática y claves de la gestión de las cooperativas, experiencia cooperativa en Mondragón. Este último se ha impartido en euskera y en castellano. ¿De acuerdo? Los cursos se empezaron a impartir en el mes de septiembre y han tenido una duración de 4 semanas cada uno de ellos. Y en ellos se han impartido 4 unidades didácticas, que voy a citar a continuación. Las unidades didácticas que se han cursado han sido la economía social y solidaria en el siglo XXI, economía soziala eta solidarioa 21. mendean, la experiencia cooperativa de Mondragón, Arrasateko experiencia cooperatiboa. La tercera unidad didáctica ha sido claves para una gestión eficiente, kudeaketa eraginkorraren gakoak, y el cuarto y último de las unidades didácticas ha sido transformación social y educación, eraldaketa soziala eta heziketa. Voy a dar algunas cifras de los inscritos en estos cursos. En seguridad, en el MOOC de seguridad informática, los inscritos han sido 5.914. De ellos, el 84% han sido hombres y el 14% mujeres. En el MOOC en castellano de claves de la gestión cooperativa, experiencia Mondragón, los inscritos han sido 2.162. De ellos, 59% hombres y 36% mujeres. Destacar el hecho de que la participación en este MOOC ha sido geográficamente muy diversa y han tomado parte tanto personas del Estado como de Latinoamérica, ¿sí? En cuanto al MOOC en euskera, kooperatiban kudeaketarako gakoak, Arrasateko experiencia, los inscritos han sido 160, de ellos, 50% hombres y 50% mujeres. Kurtso hauek, MUko lehenengo esperientzia izan dira hezkuntza irekian, eta horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiko laguntza izan dugu. Azpimarratzekoa da baita ere, OpenEDX plataforma euskeratzea lortu izan dela. La valoración preliminar que realizamos de estos cursos que se han desarrollado en abierto han sido altamente positiva. Los cursos han despertado mucho interés, han sido muchas las personas interesadas que han participado y ha tenido un carácter internacional. Además de ello, hemos generado una nueva comunidad vinculada a esta temática, lo cual consideramos que es importante. Y por último, las aportaciones realizadas han sido muy interesantes, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, como tendremos oportunidad de comprobar a continuación. Por todo ello, estimamos que es previsible que a lo largo del curso o del año 2016 volvamos a impartir estos cursos con las actualizaciones pertinentes. Por último, antes de pasar a la exposición de Fred, tengo que decir que estos cursos MOOC tienen un recorrido más amplio, habiendo la posibilidad de complementar y ampliar los conocimientos adquiridos a través de la amplia oferta de cursos expertos que se imparten desde la universidad, tanto de manera presencial como online. Entre ellos destacamos el máster universitario online en Economía Social y Empresa Cooperativa, ¿sí? Bien, a continuación, como he dicho, voy a dar la palabra a Fred Freundlich, quien nos va a presentar un resumen de los aspectos más relevantes que se han ido aportando en los distintos foros por parte de los participantes,
tanto en euskera como en castellano. Fred es profesor de Mondragón Universitatea, experto en economía social y cooperativismo y tiene una amplia trayectoria en esta temática. Por tanto, le doy la palabra cuando quieras, Fred. Gracias, Ricasco, Rafa. Arratsaldeon. Buenas tardes a los que están aquí y buenos días a los que nos están siguiendo desde América Latina. Como ha comentado a mi compañero, pues voy a brevemente resumir los temas, preguntas, comentarios que salieron durante los MOOCs de este otoño. Se pueden clasificar los temas en dos categorías, como es lógico, en un ámbito más general sobre la economía social, solidaria y cooperativa en términos generales, y luego una serie de preguntas, comentarios, preocupaciones sobre la experiencia cooperativa de Mondragón en concreto. Bien, en el ámbito general, como tres diferentes agrupaciones de comentarios y preguntas. En primer lugar, el papel del lucro en la organización. Muchas personas comentaron sobre la importancia de la viabilidad económica de la empresa o organización de economía social, un problema importante, sobre todo en generaciones pasadas, la importancia de viabilidad económica, pero viabilidad económica no igual a maximizar beneficio. Entonces, muchas personas terminan preguntando hasta qué punto hay que priorizar la rentabilidad en la organización de economía social. Un excedente positivo económico, un excedente económico positivo no iguala lucro. El término ánimo de lucro, muchas personas distinguieron entre el término formal y la estructura jurídica y la filosofía de empresa, que son cosas muy diferentes. También hay muy diferentes aproximaciones a la organización de economía social, una aproximación con ánimo de lucro, de mercado, otra aproximación sin ánimo de lucro, con un enfoque no de mercado. Muchos comentaron que las dos son muy legítimas, pero terminaron con un par de advertencias o preocupaciones. Una sobre la importancia de evitar la tentación en toda empresa con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, de terminar con la filosofía de empresa de maximizar el beneficio, de ser lucrativo como filosofía básica de la organización. La segunda preocupación tenía que ver con intentar evitar la derrota de las empresas de economía social por la competencia convencional. Entonces, la rentabilidad igual no tiene que ser la prioridad máxima, pero hay que tenerla en cuenta, porque si no, si tu competencia convencional es sistemáticamente más rentable que tú, pues terminarás desapareciendo. Segundo, categoría de preocupaciones, comentarios, preguntas en el ámbito general, tiene que ver con el significado de lo social en el término economía social. Muchos empezaron hablando de control interno democrático, pero muchos luego añadieron otros conceptos diferentes que son muy familiares para las personas que llevan tiempo en la economía social. ¿Es solo control democrático interno? Por supuesto que no. ¿Es también una misión orientada a la lucha contra la pobreza, a favor del medio ambiente, en defensa de pueblos ancestrales, a favor de la solidaridad económica con el entorno? ¿O es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma de economía de empresa? Es un cambio del propio modelo de sociedad de consumo, ¿o no? Muchas veces las personas terminaron en un debate, una conversación sobre el papel de la economía social, si debería ser en la periferia, luchando contra problemas sociales, o si debería
que debería estar en el centro, es decir, en el mismo seno de la economía, modificando el modelo de empresa que fabrica los productos más básicos de la vida diaria y que proporciona los servicios más importantes de la sociedad. Casi todos terminaron diciendo que todos estos conceptos son pertinentes, no hay una única respuesta correcta, pero muchos terminaron diciendo que es importante la claridad. Las prioridades de cada organización en economía social pueden ser diferentes, pero es importante que sean claras y que haya una coherencia después entre las prioridades y la actuación de la organización. Al final había muchos comentarios sobre la importancia sobre la educación cooperativa y en muchos niveles, hay muchos niveles. El nivel más fundamental, qué es una empresa de economía social y cómo funciona, a nivel de competencias empresariales, sociales, gestión de conflictos, comunicación, y también educación en valores y lo difícil que es. Educación al final ideológica. ¿Qué significa ser socio o socia de una empresa de economía social o ser una empresa de economía social? Bien, cambiamos de ámbito, pasamos del ámbito general al ámbito específico de Mondragón, la experiencia cooperativa. Las preocupaciones y comentarios se agrupan en estos 4 o 5 categorías. Una tenía que ver con la participación y la comunicación en el trabajo y gestión diarios. Tenemos las herramientas, por un lado, y el compromiso, por otro lado, de promover una participación y comunicación adecuadas ante nuestra situación empresarial y económica, con empresas de grandes dimensiones, complejas y en mercados internacionales hipercompetitivos. Una segunda preocupación sobre las filiales de Mondragón en el extranjero. Si Mondragón será capaz, si tendrá interés suficiente a largo plazo en introducir participación real en estas filiales, participación en la gestión y participación en el capital. Había cierta conciencia entre los participantes en el MOOC sobre la complejidad de este reto en sus múltiples dimensiones. Pero mucha gente terminaba comentando que, al fin y al cabo, es una tensión importante en el grupo. También enfoque aquí en la importancia de educación cooperativa entre personas de todas las edades y en ámbitos muy diferentes. Educación reglada, no reglada, entre niños, adultos, en la empresa y fuera de ella. Al final había un reconocimiento muy generalizado sobre el recorrido viajado por el grupo cooperativo. La experiencia cooperativa en Mondragón tiene un recorrido largo en su primera generación y muy positivo, con logros muy importantes, con la introducción de un modelo de empresa diferente. Pero muchos participantes terminaron con una pregunta algo así como esta. Es decir, ¿Mondragón seguirá siendo capaz de responder a las necesidades y retos sociales más importantes de la sociedad contemporánea, más allá de la creación de empleo y de riqueza, por muy importantes que esas cosas sean? Es decir, muchos participantes reconocieron lo difícil que es gestionar una empresa competitiva y generar empleo. Pero los otros retos no dejan de ser importantes y en este momento muchos ven personas con mucha experiencia y otras personas con menos experiencia con Mondragón. Ven evidencias mixtas con respecto al interés, compromiso y capacidad de Mondragón de responder a los retos más contemporáneos en el ámbito social. Y terminaron casi todos con una esperanza de que sí. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, eskerrik asko, Fred.
behar bada, geroago izango du aukera guzti honetaz zertxo baite sakontzeko edo komentatzeko. Quizá al final de la exposición conjunta pues haya posibilidad de profundizar un poco más en algunos de estos aspectos. Bueno, egitarauekin jarraituz, Igor Ortegaren txanda da orain. Igor MUko irakaslea da eta Lanki Institutuko ikerlari zuzendaria. Él nos va a hablar sobre el tema de Fagor Electrodomésticos, exponente de una encrucijada. Ese es el tema que nos va a exponer en torno a 45 minutos. Vale, Atxaldeon, bueno, antes de empezar un poco con la exposición del tema, me gusta de alguna manera intentar ubicar, ¿no?, cuál ha sido un poco la motivación, ¿no?, que hemos tenido para intentar aclarar, ¿no?, o para sumergirnos, ¿no?, un poco en este tema, ¿no? Y la motivación la situamos más que nada ya, ¿no?, por ya casi 2 años, 2013, ¿no?, era el contexto en el cual, pues bueno, ¿no?, ese periodo convulso en el cual, pues bueno, ¿no?, Fagor Electrodomésticos entra en ese preconcurso primero de acreedores, esas manifestaciones, ¿no?, de alguna manera de los socios que acababan en la corporación, esos mensajes, ¿no?, de alguna manera ese pulso, ¿no?, soterrado que existía, ¿no?, desde los responsables de Fagor Electrodomésticos a la corporación, ¿no?, nos han dejado caer, ¿no?, esa distancia, ¿no?, que reflejaban de alguna manera, ¿no?, los socios respecto a la cooperativa en todo ese contexto. Entonces, un poco en todo ese contexto, desde el Instituto, ¿no?, de Estudios Cooperativos Lanki, sí entendíamos que sí o sí teníamos que intentar de alguna manera, pues bueno, ¿no?, abarcar un poco este tema, ¿no?, de 2 objetivos, ¿no? El primero era decididamente, ¿no?, intentar entender, ¿no?, qué es lo que estaba operando, ¿no?, en la crisis de esta cooperativa, aclarar, ¿no?, de alguna manera qué es lo que estaba pasando. Y una segunda idea, ¿no?, el sí o sí entendíamos que el movimiento cooperativo de Mondragón tenía que de alguna manera extraer, ¿no?, los suficientes aprendizajes de la crisis de esta cooperativa tan emblemática, ¿no? Bueno, en esa tarea empezamos a hacer una serie de entrevistas en profundidad, unas 2-3 horas con cada uno de los entrevistados. En conjunto han sido más de 30 entrevistas, ¿no?, y otras 6 sesiones de grupos de discusión, en el cual de alguna manera íbamos desmenuzando, ¿no?, las claves, ¿no?, de lo que estaba operando en esta crisis, pero lo dicho, ¿no?, de cara a intentar entender y, por otra parte, abstraer o extraer de alguna manera cuáles eran los aprendizajes, ¿no?, que el movimiento cooperativo de Mondragón podría extraer de toda esta historia, ¿no? En las entrevistas hay gente de Fagor Electrodomésticos, consejos rectores, consejos de dirección, consejos sociales y socios. Nos interesaba, ¿no?, más allá de la gente de Fagor Electrodomésticos, bueno, ¿no?, cuál era un poco la mirada, ¿no?, del resto de cooperativas del grupo Fagor, y ahí también hay, ¿no?, perfiles un poco de consejos rectores, consejos de dirección, sociales, socios también. Más allá de ello, ¿no?, también empezamos a detectar un poco la necesidad de decir, bueno, y más allá un poco de las cooperativas de Fagor, cómo se ha percibido todo ello, y ahí también hay otra franja de entrevistas. Y luego ya en una segunda fase, pues bueno, empezamos a entrevistar, o tuvimos la oportunidad de entrevistar, pues ya a gente de los órganos de Mondragón, ¿no?, tanto del Consejo General y también de la permanente, ¿no? Entonces, un poco ha sido, nuestra labor ha sido un poco hacer las entrevistas, extraer un poco el análisis, de alguna manera intentar coser, bueno, una especie de relato sobre este acontecimiento tan importante, ¿no? Igual sí es verdad que de alguna manera merece la pena, ¿no?, intentar ubicar el porqué, ¿no?, de Fagor Electrodomésticos, o por qué la importancia de esta cooperativa, ¿no? Y digo que es importante porque en el desarrollo de las entrevistas había gente, y que yo creo que con razón, que de alguna manera cuestionaba, ¿no?, esa idea, ¿no?, que por el hecho de que una cooperativa haya entrado en crisis, por muy emblemática que sea, pues que les parecía exagerado de alguna manera, pues bueno, no cuestionar el conjunto del modelo cooperativo y demás, ¿no? Pero es verdad también que hay elementos singulares importantes que de alguna manera llevan a señalar que esto no es la caída de una cooperativa cualquiera, ¿no? Creo que en el transcurso, ¿no?, de lo que ha sido la experiencia cooperativa de Mondragón, pues han sido unas 20 cooperativas las que han entrado en proceso de liquidación, pero como nos decía, ¿no?, uno de los entrevistados, seguramente esta no es la 21, ¿no?, sino que hay elementos de alguna manera, pues como ya he dicho, singulares, ¿no? La primera seguramente será la dimensión, ¿no?, y sí es verdad que es por primera vez una de las grandes la que entra en esa fase de liquidación, ¿no? En términos absolutos, seguramente las consecuencias pues son evidentes, en el número de socios, en el número de empleo que se ha perdido, en el número de ahorro, ¿no?, que
se ha de alguna manera perdido en ese camino. Es verdad también, ¿no?, como luego ya veremos, el efecto ha sido de alguna manera de esta crisis también ha sido la de tensionar al máximo, ¿no?, los mecanismos de intercooperación del grupo, seguramente unos mecanismos pensados más para cooperativas medianas y pequeñas y no tanto para enfrentar un poco los retos que planteaban ya cooperativas de estas dimensiones, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, es evidente, ¿no?, que aquí hay una dimensión simbólica y emocional muy importante, ¿no? Estamos hablando de la heredera directa, ¿no?, de Ulgor, ¿no?, de lo que ha sido la pionera, ¿no?, un poco de toda esta experiencia cooperativa. Y ahora que veo a Ainhoa, ama, ¿no?, o sea, experiencia Agustionen, ama, o la madre de toda esta experiencia, ¿no? Y es de verdad también que eso le ha dado también otra simbología y otra dimensión un poco a toda esta la realidad, ¿no? Luego, por último, a nosotros nos gusta también señalar algo que, de alguna manera, en todo este relato, en su momento, ¿no?, en el relato más periodístico un poco de toda esta historia, pues otra dimensión que, de alguna manera, ha pasado más desapercibida, pero que a nuestro entender igual es la más importante, ¿no? Y es que la crisis de fagor electrodomésticos, de alguna manera, evidencia un poco también los retos que tanto el movimiento cooperativo en general, ¿no?, enfrenta en este escenario, ¿no?, tan cambiante, globalizado y tan competitivo, y por otra parte también los retos que como sociedad también enfrentamos, ¿no? Yo creo que hay evidencias, ¿no?, que nos puedan llevar un poco a esa idea, ¿no? Seguramente con fagor electrodomésticos bueno, ¿no?, se agota, ¿no?, un modelo de empresa emblemática, ¿no?, en su territorio, ¿no? Seguramente estamos hablando, por lo menos en el territorio guipuzcoano, igual de la última gran empresa fordista, ¿no?, esa gran empresa de grandes masas de trabajadores en largas cadenas de montaje. Hoy es evidente, ¿no?, y en la realidad de Mondragón se habla, ¿no?, que en el nuevo escenario hay que ir hacia actividades de mayor valor añadido y demás, pero es verdad que en esa transición lo que no está tan claro es qué capacidad global vamos a tener de generación de empleo en un contexto, como ya están hablando algunos, de crisis estructural del empleo, ¿no? Y por otra parte también hay otra idea importante, ¿no?, y es que de alguna manera evidencia también que por muy grandes que sean nuestras cooperativas, qué frágiles son también en este escenario, pues bueno, ¿no?, tan convulso y tan competitivo, ¿no? Seguramente esto nos lleva un poco a plantear esa idea, ¿no? Desde el paradigma de la estabilidad y la seguridad, pues seguramente con la crisis de esta cooperativa, pues igual de alguna manera se evidencia más que hay que pasar más al paradigma más de la incertidumbre o incluso de la inseguridad, ¿no? Y por último señalar, ¿no?, antes de empezar con el relato, esa idea, ¿no? Nosotros cuando hacíamos las entrevistas, una de las ideas que de alguna manera más impactaban era que aquí no se recogía solo la crisis, digamos, o la dimensión empresarial de una crisis, ¿no? Era evidente, ¿no?, que la dimensión empresarial o económica, ¿no?, de la situación económica era un factor determinante, pero en el análisis de las entrevistas lo que se recoge es más la crisis, digamos, socioempresarial, de alguna manera, ¿no?, en el cual los factores económicos son muy, muy importantes, pero, como decía alguno, igual incluso han sido los catalizadores de una crisis social más amplia, ¿no? Este es un poco el relato que cogemos, ¿no?, en el sentido de un relato más complejo, en el que no hay una sola causa, sino que de alguna manera, pues bueno, ¿no?, aparecen diferentes causas interrelacionadas, ¿no? Bueno, el relato lo empezamos a situar un poco en la década de los 80, ¿no?, que es un poco una época en la cual las cooperativas en general y fagor electrodomésticos en concreto se tenían que preparar para un nuevo escenario económico, ¿no?, caracterizado sobre todo por la incorporación del Estado español a lo que iba a ser luego la Unión Económica Europea, ¿no? Hay una lectura de oportunidades y de riesgos, oportunidades en el sentido, pues por lo que puede suponer, ¿no?, el tener acceso a un mercado amplio, abierto, potencial, ¿no?, de 300 millones consumidores y demás, pero también de riesgos, ¿no?, porque se entendía de alguna manera que, bueno, en ese escenario lo que tocaba ya era empezar a competir con multinacionales mucho más grandes, ¿no?, que tu propia cooperativa y mucho más acostumbradas a pelear en esos escenarios tan abiertos, ¿no? Preocupaba de alguna manera, ¿no?, la reducción de aranceles y el efecto que pudiera tener ello en las importaciones, el aumento de las importaciones en el mercado, ¿no?, del Estado español, y sobre todo ya el fenómeno de las grandes absorciones y concentraciones que estaban dando en el sector de electrodomésticos, ¿no? Estamos hablando, bueno, ¿no?, hay un dato ahí que dice, ¿no?, que si en Europa, ¿no?, hacia principios de los 80 había 400 empresas censadas, ¿no?, en el ámbito de electrodomésticos, en una década ya habían pasado ya a ser la mitad, ¿no? En el propio Estado español se estaban dando ya movimientos importantes a ese nivel, ¿no?, en el cual, pues bueno, ¿no?, grandes capitales o multinacionales, ¿no?, como Electrolux, Vox Siemens y demás, se estaban haciendo con firmas emblemáticas del sector de electrodomésticos en el Estado español, ¿no?
Es una época clave en la cual desde Fagor Electrodomésticos se entendía, ¿no?, que había que orientar, ¿no?, un poco la dirección estratégica de la cooperativa. Se hablaba a ese nivel, ¿no?, de intentar asentarse, ¿no?, en lo que era el mercado español. De ahí un poco ya la adquisición, ¿no?, de la empresa de Basauri, Fabrelec Edesa. Se hablaba, ¿no?, de la necesidad de aumentar la capacidad exportadora de la cooperativa, dar un salto importante, ¿no?, en el tema de innovación y demás, ¿no? Pues seguramente será ya ¿no?, en la década de los 90, bueno, ¿no?, cuando ya nos empezamos a acercar un poco a la realidad de lo que ha sido esta última crisis, ¿no? Es una época clave en la cual, una vez pasada la recesión económica de principios de los 90, en Fagor Electrodomésticos se empieza a detectar que, bueno, ¿no?, que los resultados económicos en un contexto de incremento de ventas no eran todo lo óptimo esperables, ¿no? Que de alguna manera se empezaban a detectar una serie de problemas estructurales en los negocios de la cooperativa, ¿no? Preocupaba, ¿no?, de alguna manera la situación del mercado interior de línea blanca. Se empezaba a hablar, ¿no?, que era un mercado más de reposición, con precios a la baja, ¿no?, y con niveles de calidad ya muy similares, y sobre todo preocupaba el tema de los frigoríficos, ¿no?, en el cual ya se percibía que era un producto ya pues más maduro y con poca disposición de introducir pues, bueno, ¿no?, innovaciones sustanciosas que te pudieran diferenciar de alguna manera en el mercado competitivo, ¿no? Entonces, ese contexto también pues, preocupaba la propia situación financiera y económica de la cooperativa, ¿no?, en el cual se hablaba, ¿no?, que ya desde el 89, pues bueno, ¿no?, Fagor Electrodomésticos no conseguía de alguna manera consolidar su propia situación financiera. Bueno, va a ser una época clave en el cual, pues bueno, ¿no?, Fagor Electrodomésticos, ¿no?, iniciará lo que va a ser una reflexión estratégica, acabará en lo que va a ser el primer plan estratégico. En esa dirección, ¿no?, se plantearán diferentes medidas, pero el gran titular, de alguna manera, puede ser esto, ¿no? Es la época en la cual, pues bueno, ¿no?, Fagor Electrodomésticos decide, ¿no?, para intentar dar solución, ¿no?, a los problemas de rentabilidad que tenía, pues apostar, ¿no?, por un proceso fuerte ya de internacionalización y dimensionamiento de la propia cooperativa, ¿no? Es, ¿no?, en lo que, en palabras, ¿no?, de lo que luego será uno de los directores, ¿no?, de la propia cooperativa, es una época clave en la cual pues, Fagor Electrodomésticos apuesta, ¿no?, por un crecimiento exógeno, ¿no?, en lugar de un crecimiento endógeno, ¿no? Es verdad que de alguna manera, pues bueno, ¿no?, esa apuesta puede tener cierta coherencia, bueno, ¿no?, en la lectura o en el momento que Fagor Electrodomésticos vivía en ese momento, ¿no? De alguna manera, ¿no?, esa posición consolidada, ¿no?, y de liderazgo en el propio mercado español podía llevar un poco a esa lectura, ¿no? Si hemos sido capaces de alguna manera de aguantar el envite, ¿no?, de grandes multinacionales en nuestro propio mercado, ¿por qué no vamos a ser capaces, ¿no?, de alguna manera plantear ese reto también en el escenario europeo? Seguramente también la propia apuesta, ¿no?, de mantener, ¿por qué no?, de aumentar, ¿no?, los propios puestos de trabajo, que se entendía que de alguna manera, ¿no?, otra serie de alternativas no podrían viabilizar esa idea, y en un contexto en el cual, ¿no?, todavía todo tipo de connotaciones deslocalizadoras, bueno, pues tendrían de alguna manera, ¿no?, un fuerte rechazo en el colectivo. Y tercero también, pues cierto autoimaginario, ¿no?, de la propia cooperativa de Fagor Electrodomésticos, en el cual desde sus posiciones de liderazgo, ¿no?, en el propio Grupo Mondragón podía llevarles de alguna manera a entender que, bueno, ¿no?, que a ellos también les tocaría de alguna manera liderar, ¿no?, ese tipo de apuestas fuertes en esa dirección. Hitos importantes, ¿no?, en ese proceso de internalización y dimensionamiento, en una época ya clave van a empezar fuertes inversiones, se abre, ¿no?, junto con la alemana Vaillant, la planta de Geyser de Vergara. En el 97 se hacen fuertes inversiones en todas las plantas vascas de cara a impulsar las actividades, ¿no?, y reordenar, ¿no?, geográficamente las actividades que tenía Fagor Electrodomésticos. En el 99 ya, ¿no?, se da el paso de Polonia, adquiriendo una empresa ya de 1.760 trabajadores. Se dan los primeros pasos, ¿no?, en el proceso de internalización, ¿no?, yendo hacia China y demás. En un primer momento, la lectura que harán, ¿no?, desde Fagor Electrodomésticos será que, bueno, ¿no?, viendo el tema de facturaciones, de ventas, el tema de beneficios en términos generales, ¿no?, el tema de la rentabilidad, pues la percepción es que los números de la cooperativa, pues bueno, ¿no?, empiezan a sanearse, ¿no?, de alguna manera en esa dirección, ¿no? Seguramente también impulsado en un contexto, pues bueno, ¿no?, caracterizado por lo que entonces sería el boom, ¿no?, inmobiliario español, ¿no? Hay una lectura, ¿no?, a ese nivel importante en el cual se plantea, ¿no?, que el tema de la dimensión es un factor determinante de cara a poder dar viabilidad y garantizar la rentabilidad, ¿no?, de las cooperativas en ese escenario también global y demás, pero también empieza a haber una serie de lecturas, ¿no?, en el cual se plantea, ¿no?, que la estrategia de dimensionamiento pues también supone que tiene una serie de fuertes contrapartidas, ¿no?, en concreto que se necesita mucho capital, ¿no?, mucho capital para invertir en maquinaria,
mucho capital, ¿no?, para mantener ese músculo de la innovación activado, mucho capital también, ¿no?, para el tema de la publicidad y poder seguir alimentando tus marcas y demás, y mucho capital también incluso para poder desarrollar lo que era la apuesta de internacionalización, ¿no?, que en el caso de Fagor Electrodomésticos se entendía que tenía dos vías posibles, ¿no? Una sería la de adquirir, ¿no?, una empresa exterior de cara a poder hacerte, digamos, de alguna manera con sus marcas y su fondo de comercio, o si no, adquirir una tecnología importante de esa empresa y por esa vía abrir nuevos negocios y nuevas actividades y nuevos mercados y demás, o si no, se entendía que la segunda opción tenía que ser la de a través de la extensión de tus propias marcas, pero eso también de alguna manera exigía pues mucha inversión en publicidad, marketing y demás, y esperar que en un tiempo razonable de tiempo pudiera tener importantes retornos, ¿no? El tema es que de alguna manera esto plantea una serie de dilemas, ¿no?, o esas exigencias, digamos, fuertes de capital empiezan a chocar con los límites del propio modelo cooperativo, ¿no? Por una parte, límites de cara a poder conseguir financiamiento y demás, y una reflexión también que empiezan a hacer los responsables de la cooperativa, ¿no?, en el cual algunos plantean, ¿no?, que de alguna manera esas necesidades de capital chocaban también con las limitaciones que tenía Fagor Electrodomésticos de cara a generar las suficientes reservas, ¿no? Y aquí hay una reflexión, ¿no?, que a nosotros nos planteaban, ¿no?, algunos responsables de la cooperativa en las entrevistas, ¿no?, y es saber hasta qué punto la priorización que hacía Fagor Electrodomésticos de cara a generar, ¿no?, de alguna manera masivos puestos de trabajo, se hacía de alguna manera sobre la necesidad o encima de la necesidad de hacer caja. Hay una anécdota, nos comentaba un miembro del Consejo de Dirección, y nos decía, ¿no?, que allá por el año 2000, él cuando entró, ¿no?, a la dirección de uno de los negocios de Fagor Electrodomésticos le llamaba mucho la atención uno de los temas, ¿no?, y era ese, ¿no?, que entre los 10 objetivos corporativos que de alguna manera, ¿no?, le venían de Fagor Electrodomésticos, aparecían destacados, ¿no?, como uno de los más destacados, el sí o sí, los X puestos de trabajo que tenían que conseguir en el desarrollo del plan de gestión, ¿no? Él decía, ¿no?, no dudaba de alguna manera, ¿no?, o no cuestionaba de alguna manera esos objetivos desde la bondad, ¿no?, del propio objetivo, ¿no?, pero sí desde el punto de vista de que muchas veces, ¿no?, los escasos resultados económicos que se generaban, ¿no?, en un contexto de fuertes facturaciones, pues que muchas veces se justificaban pues precisamente por la cantidad de puestos de trabajo que se habían conseguido en esa época, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí en las entrevistas nosotros recogíamos una serie de reflexiones, ¿no?, y lo que plantean es de alguna manera esa fuerte tensión, ¿no?, que en el modelo cooperativo pues existe, ¿no?, entre esos objetivos a corto, ¿no?, como puedan ser la generación inmediata de puestos de trabajo, o pueda ser, ¿no?, la distribución de resultados, la monetarización, ¿no?, digamos de alguna manera, de los resultados de la propia cooperativa, con esa otra mirada de largo plazo que también es imprescindible en la cooperativa, ¿no?, y que de alguna manera pues precisa seguramente esa exigencia, ¿no?, la necesidad de generar también beneficios, de generar reservas que te puedan permitir de alguna manera, pues bueno, ¿no?, mantener activo ese músculo de la financiación y a través de ello de la inversión, ¿no? De alguna manera la reflexión, ¿no?, que planteaba la gente era decir, ¿no?, ¿cómo estamos, ¿no?, a nivel de las cooperativas a ese nivel, ¿no?, y mucha gente reflexionaba, ¿no?, pues seguramente que no tenemos muy extendida, ¿no?, lo que uno llamaba la cultura de la rentabilidad en nuestras cooperativas, ¿no? Decían al contrario, ¿no?, nosotros somos más de la cultura de hacer parra, decía, ¿no?, de alguna manera nos conformamos, ¿no?, fácilmente con, bueno, ¿no?, salvar el año más o menos, ¿no?, aunque sean con rentabilidades ajustadas, bueno, habiendo conseguido mantener los puestos de trabajo y demás, o de alguna manera tenemos la fuerte tentación, ¿no?, de intentar cubrir, ¿no?, las deficiencias que pueda haber en algunas secciones en cuanto a rentabilidad con el cómputo global de toda la cooperativa, ¿no? Claro, la reflexión, ¿no?, seguía un poco en esa dirección, ¿no? Había una gente que decía, ¿no?, que seguramente todas esas políticas han podido ser funcionales en un determinado momento histórico, en una determinada, ¿no?, coyuntura económica y social, en el cual decía, bueno, en un contexto de abundancia, ¿no?, y del crédito fácil, pues bueno, ese recurso al crédito de alguna manera permitía financiar por esa vía los proyectos y a la vez, ¿no?, mantener cierta calma social a nivel interno, ¿no?, sin complicarnos la vida con exigencias, digamos, o responsabilidades extra a los socios respecto a la capitalización de la cooperativa, ¿no? Eso sí, ¿no?, la reflexión que decía la gente era eso seguramente ha podido ser a costa, ¿no?, por una parte de un aumento, ¿no?, de los niveles de endeudamiento, ¿no?, de las propias cooperativas, o muchas veces también, ¿no?, en contra de favorecer cierta cultura de relajación en cuanto a los niveles de exigencia interna dentro de las cooperativas. Claro, la reflexión que recogíamos nosotros de alguna manera era que si eso de alguna manera puede ser funcional, ¿no?, en un momento determinado histórico, la percepción de la gente es que seguramente vamos a un escenario
en el cual, pues bueno, ¿no? Hay que hablar más de cambio de ciclo, ¿no? En el cual la salida de la crisis seguramente no será volver a ese escenario, digamos, ¿no? de época de bonanza, de crecimiento económico sostenido e incluso de crédito fácil, que ha caracterizado la dinámica económica, pues bueno, ¿no? Desde mediados de los 90 hasta el 2008, casi, ¿no? La percepción, un poco nosotros recogíamos, ¿no?, de responsables de las cooperativas es que seguramente vamos hacia un escenario mucho más complejo y mucho más competitivo a ese nivel, ¿no? Y de ahí un poco la duda que planteaban algunos. Si vamos a tener la suficiente vitalidad de cara a poder encarar las exigencias de ese nuevo escenario. Porque se entiende, ¿no?, que de alguna manera lo que va a tocar ¿no?, va a ser mucho más autoexigentes, ¿no? Primero, ¿no?, respecto a las rentabilidades de nuestros propios negocios. La percepción de la gente a ese nivel era esa, ¿no?, que no podemos seguir comparando nuestras rentabilidades con nuestro propio ombligo, sino que hay que empezar a compararnos, pues bueno, ¿no?, con la ventaja o las rentabilidades que nuestro competidor directo de alguna manera nos va sacando en el mercado, porque esa va a ser un poco la diferencia, ¿no?, que en cuanto a inversiones y demás nos va a ir sacando, ¿no? Y por otra parte también la reflexión apuntaba en esa dirección, ¿no? Va a tocar ser mucho más autoexigentes en cuanto a responsabilizar, ¿no?, al propio colectivo en la propia financiación de la cooperativa, ¿no? Y las dudas planteaban o iban de alguna manera en esa dirección, ¿no? Las dudas en cuanto a si esos niveles, digamos, de autoexigencia no se van a percibir por importantes sectores del colectivo, pues bueno, ¿no?, como una, digamos, deriva respecto a las conquistas sociales que de alguna manera se ven asentadas en las propias cooperativas, ¿no? En un contexto en el cual mucha gente decía, ¿no?, el tener niveles de exigencia internos fuertes a ese nivel, pues tampoco son medidas, digamos, políticamente correctas, ¿no?, a nivel de colectivo, que muchas veces también se puede volver incluso en contra de los propios responsables de la cooperativa, ¿no? Bueno, el tema es que A o por B, las consecuencias respecto a Fagor Electrodomésticos será que, bueno, ¿no?, toda esa política de expansión en Fagor Electrodomésticos pues hará sin bases financieras sólidas a ese nivel, ¿no?, sobre todo tirando, ¿no?, del recurso del endeudamiento, una política de alguna manera que va afectando a los ratios de independencia de la propia cooperativa en un sector en el cual precisamente tienes que tener un balance pues súper saneado para poder seguir captando financiación, ¿no? Hay quien dice, ¿no?, que incluso para el 2000 pues seguramente la cooperativa ya financieramente ya estaba muy tocada y será precisamente, ¿no?, la abundancia del crédito y el empuje del consumo en el contexto del boom inmobiliario español el que de alguna manera pues, bueno, ¿no?, camuflaba un poco los problemas estructurales que en cuanto a rentabilidad tenía Fagor Electrodomésticos. Seguramente el punto de inflexión de toda esta estrategia será la compra de Brandt en el 2005, y decimos punto de inflexión porque es un momento en el cual, o es la primera vez en el cual una cooperativa intenta absorber, ¿no?, una empresa de capital, digamos, de igual tamaño, ¿no?, a la propia matriz. Estamos hablando de una empresa con 4.700 trabajadores, repartidos en 5 plantas industriales en Francia, más otra en Italia. Una operación que supuso una importante inversión, que sobre todo se tiró, ¿no?, o se realizó a través del endeudamiento. En un análisis retrospectivo que de alguna manera nadie duda, ¿no?, de la bondad, ¿no?, de la lectura que se estaba haciendo en ese momento en Fagor Electrodomésticos, ¿no? Se pone en valor, ¿no?, que Fagor Electrodomésticos con esa operación consigue situarse como el quinto productor europeo en el sector de electrodomésticos, con una cuota de mercado del 6%. Se valora también, ¿no?, que con esta operación Fagor Electrodomésticos de alguna manera consigue reducir la dependencia excesiva, ¿no?, que tenía respecto al mercado español, ¿no?, y de alguna manera consigue, ¿no?, introducirse en el mercado francés. Consigue también con esta operación importantes secciones tecnológicas, sobre todo en el ámbito de la inducción, y consigue también, pues bueno, importantes marcas que le posibilitaban de alguna manera posicionarse en el mercado de gama alta, ¿no? Pero es verdad que en ese análisis retrospectivo, bueno, ¿no?, aparecen una serie de dudas, ¿no?, sobre el balance, ¿no?, y de alguna manera muy sintética nosotros la reducimos en 4, sobre todo, ¿no? La primera es la del endeudamiento, ¿no? A ver hasta qué punto, pues bueno, ¿no?, esa operación no se hizo a través de un excesivo endeudamiento, y de reflexiones si de alguna manera había que poner ciertos límites, ¿no?, a la capacidad de endeudamiento en las propias cooperativas. La segunda duda habla, ¿no?, sobre la capacidad real que tenemos desde el modelo cooperativo para poder gestionar lo que alguno dice, ¿no?, esta especie ya de gigantes corporativos. La lectura que hace la gente es que necesitas gente muy potente a nivel de dirección, pero también, ¿no?, a nivel de consejos rectores y consejos sociales para ser capaces de alguna manera de alinear al conjunto del colectivo en la dirección estratégica que estaba planteando la cooperativa.
El tercero habla, ¿no?, del control real de Brandt, y las dudas van un poco en ese sentido. Una cosa es tener la titularidad jurídica de una empresa y otra cosa es tener el control real, ¿no?, en cuanto a la gestión, ¿no?, y en cuanto a trasladar tu propia cultura y formas de hacer a esa cooperativa. Dice que ese proceso pues tampoco se gestionó o no se valoró adecuadamente. Y la cuarta, y seguramente las más importantes desde el punto de vista, ¿no?, del análisis de esta crisis, pues sería, ¿no?, la necesaria reestructuración, ¿no?, del proyecto de Fagor Electrodomésticos tras la compra de Brandt, ¿no? Parece ser que hay, la lectura que se hace es que con la compra de Brandt Fagor Electrodomésticos tenía una sobrecapacidad productiva, ¿no? De alguna manera la gente lo que dice es, nosotros con la operación de Brandt nos interesaban las marcas, nos interesaba la tecnología, pero igual no nos interesaba tanto esa capacidad de producción que había a ese nivel. Es un momento clave en el cual, pues bueno, ¿no?, algunos de los entrevistados decía que puede ser el momento clave en el cual pues seguramente Fagor Electrodomésticos empiezan a tomar decisiones determinantes que de alguna manera van a empezar a condicionar su propio futuro, ¿no? Entonces aquí la cuestión es obvia, ¿no? Si era tan evidente que de alguna manera, ¿no?, habría que hacer ese proceso de reestructuración, el tema es por qué no se hizo, ¿no? Y aquí ya hay diferentes interpretaciones, ¿no? Hay una gente que dice, ¿no?, que seguramente el problema principal venía por el propio déficit de financiación. Como toda esa operación de crecimiento y dimensionamiento lo has hecho a través del endeudamiento, pues ahora ya no tienes liquidez para de alguna manera plantear el cierre o la reestructuración, ¿no?, de las plantas francesas a ese nivel, ¿no? Una segunda interpretación dice, bueno, otro factor importante puede ser, ¿no?, las probables resistencias, ¿no?, que se iban a encontrar en el colectivo para poder plantear decisiones o para poder aprobar decisiones tan traumáticas. Ante ello, una tercera interpretación habla más ya del problema de falta de liderazgo, igual en la propia cooperativa, en el cual inciden en esa idea, ¿no?, que de alguna manera lo que tocaba, si estaba tan claro, ¿no?, que la solución pasaba por las decisiones, digamos, contundentes y drásticas, lo que tocaba era, pues bueno, ¿no?, encarar esa problemática, plantear los temas abiertamente y de alguna manera tener una actitud más determinante de cara a plantear esa serie de temas, ¿no? Y junto a ello una cuarta interpretación, otra gente habla un poco del excesivo peso que lo social, ¿no?, igual trasladado un poco en el tema del Consejo Social, percibían que tenían en la propia cooperativa, ¿no? Incluso había gente que decía, ¿no?, o que les extrañaba la capacidad, ¿no?, que percibían en esa cooperativa para que el Consejo Social tuviera incluso atenazado, ¿no?, de alguna manera a la propia dirección, ¿no? Eso nos llevaría un poco a la hipótesis de la falta de alineamiento, ¿no?, de los diferentes órganos en la dirección estratégica de la cooperativa, ¿no? Es verdad que aquí hay un episodio importante tras la compra de Brandt, en el cual, pues bueno, ¿no?, parece ser que desde la Dirección General se planteó una especie de reestructuración de lo que era el negocio, ¿no?, general de Fagor Electrodomésticos. Esa decisión no llegó a las asambleas, sino que se llegó de alguna manera bloqueada, ¿no?, en la dinámica de los órganos y acabó, ¿no?, con la dimisión, ¿no?, del entonces director general de la cooperativa y al año siguiente del propio Consejo Rector, pues bueno, ¿no?, introduciendo la cooperativa en una especie de periodo convulso, por lo menos en el ámbito institucional. Bueno, el tema es que A o por B, pues en Fagor Electrodomésticos se va descartando de alguna manera esa opción por una reestructuración fuerte del propio negocio y apuestan por lo que nosotros llamamos por un proceso de reestructuración de tipo más tranquilo, ¿no?, y en el cual veis que es verdad que en el plazo de 5 años se tomaron decisiones importantes, ¿no? Estamos hablando de la reducción de un 44% de la plantilla en 6 años, de la reducción también importante, ¿no?, en cuanto al número de socios, de 4.000 a 1.800, una bajada importante, ¿no?, en el tema de los costes estructurales. Se hablaba ya, ¿no?, de intentar apostar, ¿no?, de alguna manera una decidida ya por las actividades de valor añadido y demás, ¿no? Pero seguramente la crisis que estalla ya en el 2008 lo que va a provocar va a ser la inviabilidad de alguna manera de la hipótesis de la reestructuración tranquila que quería plantear Fagor Electrodomésticos, ¿no? Estamos hablando de una crisis muy importante, ¿no?, y que afecta, ¿no?, de una manera determinante a Fagor Electrodomésticos, una reducción del mercado del 65%, en el caso de Fagor Electrodomésticos una reducción, pues bueno, ¿no?, de 800 millones, ¿no?, en el tema de la facturación. A eso se le añadía, ¿no?, la competencia cada vez más agresiva, ¿no?, de los competidores, sobre todo asiáticos, en el cual de alguna manera Fagor Electrodomésticos, aun manteniendo, ¿no?, esa cuota de mercado, pues bueno, ¿no?, los márgenes, ¿no?, se les reducían un 5%, y luego el fenómeno del hundimiento del centro, ¿no?, característico un poco de esta crisis, ¿no?, según la cual, pues bueno, ¿no?, el propio consumo se iba polarizando, ¿no? Por una parte se valorizaban los segmentos de mayor valor añadido y gama alta,
¿no? Y por otra parte, en el otro extremo, por los segmentos de bajo coste, ¿no? O de precio más barato, ¿no? El problema de Fagor Electrodomésticos era que su posición en el mercado estaba justo en esa franja media, ¿no? Más afectada, digamos, por la polarización de ese consumo, ¿no? Bueno, la respuesta un poco de Fagor Electrodomésticos en esta primera etapa pues será seguir incidiendo, ¿no? en ese camino de la reestructuración tranquila. Aquí sobre todo será determinante la implicación del resto de las cooperativas de Fagor de cara a posibilitar el tema de las reubicaciones, reconversión de resultados, etcétera, etcétera. Se hablaba también, ¿no? de intentar ya desarrollar, ¿no? el mercado, digamos, de gama alta, de introducir ya innovaciones sustanciales para potenciar, digamos, los mercados o las actividades de mayor valor añadido, sobre todo en el área de cocción, y ya es una época en la cual se empieza ya a analizar que seguramente una solución global a la propia situación que estaba viviendo Fagor Electrodomésticos pasaría por la alianza con un agente, otra empresa importante del sector de electrodomésticos. Aquí en esta época la impresión, ¿no? un poco de la gente fuera de Fagor Electrodomésticos, pero que seguía de cerca, ¿no? un poco la situación de la cooperativa era que sí, que Fagor Electrodomésticos tenía una enfermedad importante, pero la impresión era que, bueno, ¿no? Con las decisiones y las políticas que estaba desarrollando, que bueno, ¿no? la situación más o menos estaba complicada, sí, pero que estaba bajo control, ¿no? Pero seguramente la situación era mucho más complicada, ¿no? A ese nivel, ¿no? La crisis va durando, ¿no? o se va extendiendo en el tiempo pues más de lo que en principio se preveía, se va recrudeciendo a ese nivel la competencia y el propio mercado. A eso se le debe añadir, ¿no? que los movimientos deslocalizadores de la competencia pues son inmediatos a ese nivel, y es verdad que Fagor Electrodomésticos a ese nivel pues bueno, ¿no? Va quedando como una salvedad, ¿no? en el cual el 65-70% de la producción todavía lo mantenía en países de alto coste. Bueno, la situación, nadie discute, ¿no? que seguramente a ese nivel la solución pasaría, ¿no? Otra vez por una reestructuración drástica, ¿no? Del propio proyecto de Fagor Electrodomésticos. Dos factores, ¿no? que de alguna manera complicaban esta gestión. Por una parte el tema de la financiación. Es una época en la cual desde Fagor Electrodomésticos se empezaba a hablar, ¿no? de a ver qué capacidad puede haber de cara a innovar a ese nivel, de poder captar capital incluso privado, ¿no? que de alguna manera nos pudiera ayudar en esa transición. Y el segundo factor, otra vez, el tema de la aprobación, ¿no? de medidas tan drásticas en la propia asamblea, ¿no? en el cual se entendía que no existían condiciones para plantear medidas de ese tipo de una manera pues muy, muy abierta, ¿no? Es verdad que también desde propios sectores de Consejo Social a nosotros nos reconocían, ¿no? que medidas de ese tipo en ese contexto y en esa época en Fagor Electrodomésticos pues no iban a ser aceptadas, ¿no? por parte del Consejo Social, ¿no? en el cual se entendía que la cultura, ¿no? Que existía en la cooperativa, pues bueno, ¿no? en un contexto de resultados por muy mínimos que sean, pues que no procedía el cierre de ninguna planta, ¿no? Es verdad que junto a ello, ¿no? Responsables de Fagor Electrodomésticos nos decían que nosotros somos un poco de la cultura del posibilismo sociológico, ¿no? en el cual entendían que, bueno, ¿no? si tú no ves condiciones suficientes para plantear de manera abierta una situación que pueda ser favorable en la propia asamblea, pues lo que toca de alguna manera es maniobrar, ¿no? de otra manera para ir de alguna manera sacando adelante pues esas decisiones, ¿no? El tema es que poco a poco entre los responsables de Fagor Electrodomésticos se va extendiendo una atmósfera, ¿no? en el cual se entiende, ¿no? que no hay condiciones para plantear de una manera abierta en las asambleas esa situación y esas medidas, y por lo tanto de alguna manera automáticamente se va descartando la propia opción de una reestructuración fuerte en la cooperativa, ¿no? Claro, esta situación lo que va a generar va a ser dos percepciones diferentes, ¿no? en el entorno de Mondragón, ¿no? Por una parte está la visión propia de los órganos de Fagor Electrodomésticos, en el cual se entiende, ¿no? que hay que buscar, ¿no? salidas alternativas a la reestructuración fuerte, una situación en la que se precisa no generar demasiada alarma, ¿no? y lo cual lleva de alguna manera a plantear dinámicas, digamos, de más de macrogestión, ¿no? en el cual la dirección principal, ¿no? de los responsables de la cooperativa era pues, bueno, ¿no? solicitar apoyos, ¿no? en diferentes entidades públicas, Corporación, Mondragón y demás, para ir de alguna manera solventando las situaciones, ¿no? Pero claro, frente a ello, la percepción, digamos, del resto de las cooperativas de Mondragón, bueno, ¿no? Empieza a ser diferente, ¿no? En un momento en el cual, pues bueno, ¿no? tampoco tiene una información clara de lo que estaba pasando en la cooperativa, pero empieza un poco a recelar, ¿no? Por una parte, porque no se entiende por qué la cooperativa no empieza a encarar el núcleo duro del problema, ¿no? Que tenía, y segundo, ¿no? porque tampoco se entendía por qué desde Fagor Electrodomésticos no se asumían pues, bueno, ¿no? medidas que en situaciones de crisis son muy habituales en cualquier otra cooperativa, ¿no? Estamos hablando de reducir anticipos, dejar de pagar capitales, intereses a capitales, etcétera, etcétera, ¿no?
Seguramente aquí otra vez la principal opción, ¿no?, que estaban manejando los responsables de la cooperativa era la opción por una alianza estratégica con otro actor o agente importante del sector de electrodomésticos, ¿no? Es en Arantzazu 2011, ¿no?, en el cual, en unas jornadas, ¿no?, en el cual juntaron a todos los órganos de la cooperativa, más de 100 personas, bueno, ¿no?, la dirección de Fagor Electrodomésticos de alguna manera escenificará esa salida, ¿no? En esas jornadas, de alguna manera, ¿no?, se sintetizarán en tres conclusiones importantes, ¿no? Por una parte, la de que solos estamos muertos, ¿no? No tenemos suficiente dimensión para seguir en esa carrera competitiva respecto a otras empresas que de alguna manera te multiplican casi por 10 en el tamaño. Segunda conclusión, no podemos comprar otro brand. Por lo tanto, tercera conclusión, la única solución que permita, ¿no?, una salida global, pues será la alianza con otro actor, otra empresa importante del sector. Bueno, será en el 2012 cuando la situación empieza a desbordarse. 2012 verano es cuando ya presentan el plan de viabilidad, el plan de reestructuración fuerte con el traslado de la producción a Polonia y demás, acelerar el proceso de alianza y todo tipo de dudas que pudiera haber en torno a la soberanía y demás, pues dejarlo de lado para acelerar todo ese tipo de procesos. Un proceso de financiación que de alguna manera se detectaba o se calibraba en la necesidad de 267 millones de euros, ¿no? Pero es verdad que seguramente ya para otoño la situación empieza a desbordarse. Hay un episodio importante, ¿no?, un punto de inflexión importante que será diciembre de 2012, en el cual, pues bueno, ¿no?, ante la estimación del cierre del año, desde la propia cooperativa empiezan a percibir que de alguna manera, pues bueno, ¿no?, van a tener importantes problemas en ese cierre, ¿no? Es el momento en el cual desde la propia Dirección General se traslada ya el mensaje de que si no entra, ¿no?, la previsión de ayudas o de inversiones que en ese momento estaban barajando desde el gobierno vasco y demás, pues seguramente ya la situación estaría abocada al cierre o a un proceso concursal, ¿no? Una época en la cual, pues ya de una manera abierta se empieza a hablar ya de la hipótesis del cierre ordenado, ¿no? En todo este contexto hay un episodio paradigmático, ¿no?, en el cual de alguna manera nos permite de alguna manera reflexionar sobre qué tipo de culturas o incluso posiciones ideológicas, ¿no?, aparecen de alguna manera enraizadas, ¿no?, en parte del colectivo y que de alguna manera también dificultan, ¿no?, la gestión de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿no?, digamos, de grandes turbulencias y mensajes, digamos, de alguna manera ya fuertes por parte de la dirección, desde el Consejo Rector se va a plantear la capitalización, ¿no?, de la paga extra de Navidad. El Consejo Rector plantea eso en el Consejo Social, el Consejo Social rechaza esa medida y el Consejo Rector pues recapitulará, ¿no? Por una parte porque entiende que la previsión era que si los ingresos que estaban esperando pues se ingresaban, pues de alguna manera no haría falta hacer ese tipo de exigencias al colectivo. Segunda valoración que hacían era que ni de lejos, ¿no?, con lo que podían ingresar de alguna manera por esa vía, pues se iban a poder cubrir, ¿no?, las necesidades que en ese momento tenía la cooperativa. Y tercero, ¿no?, entendían que de alguna manera a la propia situación ya un poco conflictiva que tenía la cooperativa, pues le iba a añadir de alguna manera la gestión del enfado de importantes sectores del colectivo, ¿no? Pero decíamos, ¿no?, que de alguna manera el análisis un poco más allá, ¿no?, del punto concreto merece la pena indagar de alguna manera qué razones, ¿no?, que de alguna manera estaban operando, ¿no?, en ese momento, ¿no? Nosotros encontramos dos claves, ¿no? La primera es una interpretación respecto a la idea de la soberanía del trabajo sobre el capital, y esta interpretación de alguna manera lleva un poco a disociar, ¿no?, por una parte el pago de intereses, que eso de alguna manera se vincula al tema de la dimensión del capital, y por otra parte el pago de los anticipos, ¿no?, que eso sí ya se entiende como una dimensión ya más vinculada al factor trabajo, ¿no? Y como entendemos de alguna manera que los valores cooperativos o el proyecto cooperativo se ha desarrollado sobre todo para el tema de la defensa, ¿no?, de los derechos de los trabajadores y demás, eso lleva de alguna manera a plantear esa idea, ¿no?, que plantear o intentar solucionar de alguna manera los problemas de rentabilidad de la cooperativa afectando al bolsillo de los trabajadores se entienda como una contradicción respecto al propio proyecto cooperativo, ¿no? De alguna manera se entendía que renunciar a los anticipos era de alguna manera una supeditación clara, ¿no?, a los criterios de capital. Claro, junto a ello, ¿no?, existía un segundo factor, y era el factor de la solidaridad que operaba en el propio Grupo Fagor, ¿no? En el Grupo Fagor existía el mecanismo de la intervención y del intervalo homogéneo de anticipos, según el cual da igual en qué cooperativa del Grupo Fagor estés, que de alguna manera, a través de los mecanismos de solidaridad, pues bueno, ¿no?, todos tendrían de alguna manera el mismo nivel de anticipos garantizados, ¿no?
Y eso de alguna manera justificaba también ese rechazo, porque entendían que de alguna manera todavía existía margen para no tocar o no sacrificar, digamos, los bolsillos de los propios trabajadores de fagor electrodomésticos en una situación en la cual todavía en el resto de cooperativas pues se seguían de alguna manera pagando los intereses de capital, ¿no? Claro, toda esta situación genera una serie de reflexiones importantes, ¿no? Por una parte, respecto a las posiciones ideológicas, ¿no?, que existen en las cooperativas, en el cual el concepto ¿no?, de socio trabajador, ¿no?, ese concepto tan nuclear, ¿no?, del modelo cooperativo y tan integral, de alguna manera se va disociando, ¿no? Por una parte está la dimensión socio-propietario y por otra parte está la dimensión trabajador, ¿no? Y eso, de alguna manera, en una situación extrema puede llevar incluso a anteponer, ¿no?, los intereses, ¿no?, incluso los derechos de los trabajadores a los propios criterios de rentabilidad de la propia cooperativa, ¿no? Claro, una gente reflexionaba, ¿no?, a ver hasta qué punto eso también puede ser influencia de cierta cultura de la izquierda muy asentada también en el colectivo de las cooperativas, ¿no? Una cultura de la izquierda, de alguna manera, que incide más en el tema de las libertades, en el tema de los derechos y en el cual, pues bueno, ¿no?, el tema de los deberes y las obligaciones, ¿no?, asociada, digamos, de alguna manera al paradigma autogestionario y cooperativo, pues bueno, ¿no?, de alguna manera pasa de una manera más desapercibida, ¿no? De ahí un poco la reflexión que decía alguno, ¿no?, que a mí me pareció interesante, ¿no?, decía que nosotros nos hemos despistado, ¿no?, en el desarrollo de esta experiencia, ¿no? El que poner en el centro a la persona no era eso, ¿no?, darle muchos derechos, darle mucha opulencia material y encima cuando la situación sea un poco complicada decirle, no, tú tranquilo, no te preocupes, que ya solucionaremos nosotros el problema ¿no? Sino que la idea era, ¿no?, del poner en el centro a la persona era generar un contexto organizativo en el cual poder fomentar, ¿no?, un tipo de persona, digamos, más madura, más responsable, ¿no?, más autogestionaria, digamos, más a esos niveles, ¿no? Bueno, el tema es que pasa diciembre, llega enero, no se da, ¿no?, ese ingreso de los ingresos previstos, ¿no?, que tenían previstos en fagor electrodomésticos, se quedan sin dinero y tienen que parar la producción, pues porque no tienen dinero para pagar a los proveedores, ¿no? Y es en el cual ya, pues bueno, ¿no?, en el contexto del grupo Fagor, pues la gente ya entra en un estupor generalizado, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en el plazo de un mes hayas pagado 3 pagas, ¿no?, la de diciembre, la paga extra y la de enero, y te hayas quedado sin dinero de alguna manera para pagar a los propios proveedores, ¿no? La realidad seguramente ya se entiende también, ¿no?, desde la situación ya de desborde, ¿no?, que vivía Fagor Electrodomésticos a ese nivel, en el cual los retos de alguna manera era conseguir financiación para plantear el plan de viabilidad o reestructuración que querían plantear, pero a la vez estaban constantemente sorteando, bueno, los problemas internos o los agujeros que les salían en el día a día, ¿no? Bueno, el siguiente hito importante a ese nivel será ya mayo del 2013, que es cuando se articula ya el proceso del FRES, el Fondo de Reestructuración de Empleo Societario, y en el cual es importante porque ya no solo son las cooperativas de Fagor las que van a verse implicadas en los procesos, digamos, de creación de fondos para ayudar a la cooperativa, sino que ya es al conjunto de las cooperativas de Mondragón a las que se les pide un esfuerzo, ¿no?, incluso en los anticipos, para poder ayudar a la cooperativa, ¿no? Bueno, es un proceso complicado, por problemas técnicos y políticos también a ese nivel. La percepción será también en Mondragón que de alguna manera se están tensionando al máximo, ¿no?, los mecanismos de intercooperación que tiene el grupo para ayudar a una cooperativa concreta. Seguramente también ya en los órganos de Mondragón el consenso respecto a las otras cooperativas pues ya tampoco es tan claro. Existen fuertes dudas, ¿no?, respecto a la viabilidad del plan que estaba poniendo Fagor Electrodomésticos. Aún así, es un hito importante en el cual, junto con todas las dudas, de alguna manera, pues bueno, ¿no?, se aprueba, ¿no?, esa ayuda, y en el cual genera una situación, digamos, generalizada de autoorgullo, ¿no?, por la percepción de que esto de la solidaridad todavía en el Grupo Mondragón pues se percibe que de alguna manera o se demuestra que está muy vivo, ¿no? La gente decía, ¿no?, no solo han sido los mecanismos institucionales, ¿no?, los establecidos por las normas los que han funcionado, sino que aquí ha habido momentos muy importantes en el cual las asambleas de las cooperativas, a mano alzada, ¿no?, los propios socios han tenido que aprobar ayudas sustanciales a una cooperativa que en un momento determinado estaba con problemas, ¿no? Pero es verdad y es evidente que es un proceso que se hizo con muchas dificultades, y es de entender, porque muchas de las cooperativas a las que se estaba pidiendo ayuda estaban ellas, ¿no?, con los anticipos reducidos, o muchas de esas cooperativas también habían tenido que plantear procesos fuertes de reestructuración para adecuarse al propio mercado. De ahí un poco las dudas o las reflexiones que a nosotros nos hacían respecto a la solidaridad. Uno, ¿tiene que tener límites la solidaridad? ¿Y dónde tienen que estar esos límites? O dos, ¿cuál tiene que ser el sentido o la orientación de la solidaridad en el Grupo Mondragón?
generar fondos para ayudar a cooperativas en el mantenimiento de empleo en situaciones de poca rentabilidad, o al contrario, la orientación de la solidaridad tiene que ser la generación de fondos suficientes para poder invertir en nuevas actividades potencialmente con mayor potencial de rentabilidad para, desde un punto de vista más global, poder absorber los puestos de trabajo que de alguna manera, ¿no?, se van perdiendo en otras actividades, ¿no? Uno lo planteaba así, ¿no? Nuestro modelo, ¿qué tiene que ser, ¿no? ¿Empleo subsidiado o empleo sostenible, ¿no? O tercero, o han sido eficaces los mecanismos de solidaridad, o ver hasta qué punto, ¿no?, han sido un factor disuasorio de cara a poder generar una reacción más rápida en el propio colectivo de fagor electrodomésticos. Y cuarto factor, hace falta mecanismos de control y de supervisión sobre aquellas cooperativas que están solicitando ayudas. Bueno, ¿no?, son debates importantes que ahora en el proceso de reflexión de Mondragón pues están muy, muy presentes. Bueno, el tema es que una vez pasado mayo y entramos ya a septiembre, pues bueno, ¿no?, toda esa euforia de mayo pues se empieza a diluir otra vez en septiembre, ¿no? La comisión, que de alguna manera estaba siguiendo, ¿no?, el proceso de crisis de fagor electrodomésticos, evidencia, ¿no?, que por una parte los hitos que marcaba el propio plan pues no estaban cumpliendo, ¿no? En cuanto a las ventas, estaban muy lejos de los objetivos marcados. El tema de la alianza se percibía ya que se estaba enfriando mucho. El tema de las nuevas vías de financiación, al final la percepción era que solo se había ingresado el dinero que venía de Mondragón, y a ello ya se le unirá pues ya la puntilla a toda esta historia, ¿no? Y será las salvedades que el Consejo Nacional de Mercados de Valores planteará respecto al cierre que había planteado fagor electrodomésticos en el 2012, ¿no?, sobre el cierre del 2012 de fagor electrodomésticos, ¿no? Lo que planteaba era una serie de salvedades, ¿no?, en el cual de alguna manera venía a decir, de una manera muy, muy simple, que fagor electrodomésticos no había calculado correctamente la devaluación del fondo de comercio que fagor electrodomésticos había imputado a la marca de Fagor Brandt, ¿no? De alguna manera vinculaba la resolución de ese problema pues bueno, ¿no?, a un proceso de reestructuración fuerte de Fagor Brandt, y en ese sentido incluso manejaba, ¿no?, un periodo de tiempo ya, incluso hablaba de pocos meses, y de no hacer eso, el problema era que Fagor Electrodomésticos automáticamente entraba pues ya en un proceso de quiebra técnica a ese nivel. Es el contexto en el cual Fagor Electrodomésticos pide una nueva ayuda a Fagor Electrodomésticos, los famosos 50 millones, entendiendo que de alguna manera precisaba ese dinero que no tenía para poder poner como aval para poder iniciar ese proceso, previendo que de alguna manera luego pues harían falta, nadie sabe muy bien, si 100 o otros 120 millones para poder realizar ese proceso, ¿no? Esa petición llega a Mondragón y los órganos de Mondragón deniegan esa solicitud, ¿no? Por una parte, porque entienden que ya los fondos de Mondragón se han quedado sin recursos, y dos, seguramente ya existían fuertes dudas respecto a la credibilidad del plan que estaba poniendo Fagor Electrodomésticos encima de la mesa, ¿no? Es un periodo importante en el cual ya se percibe, ¿no?, públicamente, ¿no?, una especie de pulso soterrado, ¿no?, entre los responsables de Fagor Electrodomésticos y con la corporación Mondragón. El mensaje nos han dejado caer, las manifestaciones, ¿no?, de los socios de la cooperativa que acababan en Mondragón y demás. En el núcleo del debate lo que existía de alguna manera era el rol, ¿no?, que cada uno definía respecto a la división financiera de la corporación, ¿no? Desde Fagor Electrodomésticos se entendía que es verdad que no había margen para pedir más dinero a las cooperativas, pero que existía un margen de cara a la inyección de fondos a través de la caja laboral, y desde la otra visión se decía que eso era una aberración, ¿no?, que la caja laboral de alguna manera ya era un negocio muy regulado y que de alguna manera desde Fagor Electrodomésticos no se podía patrimonializar de alguna manera los recursos de la caja para el beneficio de una cooperativa, de una cooperativa concreta. Es verdad que en el fondo de este debate alguno decía, ¿no?, eso seguramente habrá que entender una coyuntura de situación límite, ¿no?, de los responsables de la propia cooperativa, ¿no? Pero es verdad que luego, analizando un poco el tema, se veía, ¿no?, que había cierta incluso interpretación histórica de lo que ha podido ser un poco esta historia, ¿no? Entonces detectábamos de una manera muy esquemática dos almas, ¿no?, en el propio grupo Mondragón, ¿no? Un alma que entiende, ¿no?, que es de sentido común ir hacia mayores niveles de integración y, por lo tanto, ¿no?, articular medidas de ese tipo, pero claro, que son visiones que conviven con otra alma que entiende que no es de sentido común, ¿no?, el articular un Mondragón que sea más interventor, ¿no?, o más directivo de lo que ya es. Lo curioso un poco de este fenómeno es que la primera alma puede ser más predominante seguramente en este valle, en la cultura de lo que ha sido Fagor y la cultura del valle de Fagor, y como decía alguno, ¿no?, pasando de San Prudencio para allá,
¿no? Seguramente ya esto que es de tan sentido común en este valle, pues no es tan evidente ya en otras latitudes, ¿no? Seguramente el conflicto, ¿no? Generado a través de Fagor Electrodomésticos, lo que pone en evidencia es cierto cambio, ¿no? Punto de inflexión en lo que es la dinámica de Mondragón, ¿no? Seguramente en la época en la que Fagor ha podido ser más hegemónico, ¿no? En los órganos de Mondragón, pues esa aspiración, ¿no? A ser más grupo pues ha podido seguir viva, pues seguramente en un contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Cierto declive, ¿no? De lo que ha sido el peso relativo, ¿no? de las cooperativas de Fagor en el grupo Mondragón y el auge, ¿no? De otros grupos, digamos, muy potentes, lo que están haciendo es de alguna manera disputar, ¿no? esa hegemonía o esa manera de entender Mondragón. Bueno, nosotros esto lo sintetizamos, ya voy terminando, en 7 dilemas importantes que se pueden extraer de cara a la reflexión respecto a la experiencia de Fagor Electrodomésticos, ¿no? El primero habla, ¿no? Del dilema de la dimensión, es evidente a ese nivel, y aquí hay una reflexión importante en el cual nadie pone en duda que seguramente para el posicionamiento de los negocios y de las cooperativas en un mercado ya global y tan competitivo la dimensión es un factor determinante. Seguramente las dudas, ¿no? Que pudiera existir en su momento pues están superadas, en el sentido que hay evidencias suficientes para plantear que las cooperativas que han desarrollado bien ese proceso están en mejor posición de cara a mantener las rentabilidades, ¿no? De la propia cooperativa, pero también de cara a mantener y generar empleo en las propias matrices. Pero es verdad que a raíz un poco de esta historia surge un poco también ese dilema que siempre ha estado un poco latente, ¿no? Y ahora hasta qué punto es posible conjugar, ¿no? En cooperativas de tales dimensiones, pues bueno, ¿no? Conjugar las especificidades, digamos, de alguna manera del propio modelo cooperativo, ¿no? Y ahí, de alguna manera, no solo en Fagor Electrodomésticos, sino que es una reflexión general, pues las dudas entre los responsables cooperativos son fuertes, ¿no? Se percibe, ¿no? que esto ya se va haciendo muy grande, que la gestión se complica mucho más, que las variables son mucho más complejas, se entiende que no, que ante esa complejidad pues se pierde mucha capacidad de comprensión en los órganos cooperativos, pero sobre todo trasladando esa información ya a los socios, lo cual de alguna manera redunda en una mayor distancia, ¿no? del socio respecto a los órganos de la cooperativa, y se va perdiendo, digamos, bueno, ese potencial de las cooperativas, ¿no? Respecto a esa vivencia, digamos, más protagónica respecto a tu propio proyecto de empresa, ¿no? De alguna manera hay alguna gente que reflexionaba, ¿no? Las directrices de Mondragón han sido mucho del desarrollo, digamos, cuantitativo, ¿no? Y de alguna manera algunos planteaban, ¿no? Si no, de alguna manera habría que replantear y de alguna manera favorecer las ventajas de la dimensión, pero favoreciendo cierto desarrollo, digamos, más cualitativo de las propias empresas cooperativas, ¿no? El segundo habla de la cultura cooperativa, y ahí ya un poco incidíamos un poco, pues bueno, en ese factor, ¿no? De qué tipo de culturas operan en estas cooperativas, el factor de la individualización, ¿no? Que se percibe ya en muchos sectores del colectivo. Estamos pasando a un perfil de socio, digamos, ¿no? En el cual, como decía, ¿no? Los veteranos de Fagor Electrodomésticos, ¿no? Esa cultura del ausolán, esa manera de entender el compromiso cooperativo, pues se percibe que de alguna manera se va difuminando, ¿no? En las nuevas generaciones, y prevalece más, pues bueno, un perfil de socio más demandante de derechos y más individualista un poco a ese nivel, ¿no? Y junto a ello, lo dicho ya, ¿no? El tema de las posiciones ideológicas, ¿no? Que de alguna manera también configuran la realidad de estas cooperativas, ¿no? Hay un poco esa duda, ¿no? Es evidente, ¿no? que el tema de la participación, la soberanía del trabajo, el tema de la democracia son aspectos sustanciales del modelo cooperativo, ¿no? Nucleares, digamos, a ese nivel, ¿no? Pero la duda que se nos plantea es ahora hasta qué punto, si ese músculo de la corresponsabilidad, ¿no? Unido a esa idea de ser socio y trabajador y propietario de tu propio proyecto, si ese músculo de la corresponsabilidad no está suficientemente desarrollado, o sea, es viable, ¿no? Un modelo cooperativo desde el trabajo de esos miembros, ¿no? El tercero habla del reto empresarial, en escenario global y competitivo, esa idea, ¿no? Que nosotros recogíamos, ¿no? La idea de que vamos hacia otro escenario económico mucho más complejo, mucho más competitivo, seguramente en el cual las exigencias internas, ¿no? Esa cultura de la exigencia habrá que desarrollarla más, y las dudas de si vamos a ser capaces o no de poder girar de alguna manera las cooperativas en esa nueva dirección, ¿no? Vocacional, planteaba, ¿no? Aquí había un debate para mí muy interesante, muy latente y no muy explícito, pero dentro de los responsables de Mondragón se perciben, ¿no? dos maneras diferentes, ¿no? De encarar este reto, ¿no? Había una gente que decía, ¿no? Seguramente en este escenario lo que va a tocar va a ser innovar, para poder superar los límites que tiene el modelo cooperativo, para poder captar financiación, desarrollar los negocios y poder aprovechar las oportunidades del negocio y así poder generar nuevos puestos de trabajo. Y frente a ello, otra visión, otra gente lo que decía era que no, que seguramente
eso de los límites, ¿no?, del modelo, un buen gestor de las cooperativas tiene que integrarlos, ¿no?, como variables de gestión, y a través de ellas desarrollar los propios negocios de las cooperativas y demás, ¿no? Tal vez habría lo que hable es a la cuestión de si cualquier negocio puede ser susceptible de ser abarcado desde el propio modelo cooperativo. El tema de las gobernanzas es un tema fuerte de tensión, en el cual, pues lo dicho, ¿no?, ante tales complejidades, la percepción de mucha gente de los órganos es decir que no hay mimbres suficientes para poder desarrollar de una manera adecuada el tema del control democrático sobre la gerencia, ¿no? La percepción de que eso empieza a complicarse, eso de alguna manera afecta un poco a la relación en las cooperativas respecto a esa otra tensión clásica, ¿no?, entre gerencias y órganos, digamos, ¿no?, rectores y consejos sociales y demás. Es evidente, ¿no?, que de alguna manera la confianza tiene que ser un factor determinante, ¿no?, en esa relación, pero hay gente que sí plantea que, bueno, ¿no?, estas situaciones ya están empezando de alguna manera a tensionar esa situación, ¿no? Hay una gente que planteaba, ¿no?, pues bueno, el peligro que existe en nuestras cooperativas de cara a lo que algunos decían, ¿no?, gerentes estrellas puedan de alguna manera capitalizar, ¿no?, la visión de la cooperativa y desarrollar, ¿no?, las propias cooperativas en base a visiones, digamos, muy personalistas, sin el suficiente contrapeso institucional de los órganos, ¿no?, a ese nivel, o incluso otra gente que decía, ¿no?, confianza sí, es evidente, pero de alguna manera los órganos de control, los órganos de gobierno, tienen que ser capaces de interlocutar de una manera tensionada con las gerencias, en el sentido de que el Consejo Rector no puede ser el sitio en el cual el gerente, ¿no?, explique su visión de las cosas y sin más el Consejo Rector salga con esa visión de las cosas, ¿no?, sino que es determinante que el Consejo Rector tenga capacidad, ¿no?, de alguna manera de poder provocar una segunda vuelta, una tercera vuelta, o por qué no, incluso el plantear o el abrir vías de nuevas alternativas respecto incluso a las posiciones o las vías que estén planteando desde la gerencia, ¿no? Bueno, el siguiente hablaba ya de los temas de la solidaridad, y esto lo paso directamente porque son los 4 dilemas antes planteados. El tema de la articulación cooperativa y el tema, ¿no?, de las 2 almas de Mondragón es un tema importante en el cual en el proceso actual de reflexión de Mondragón pues está teniendo importante relevancia. Y luego ya por último ya la vocación, lo que nosotros llamamos la vocación transformadora del movimiento cooperativo de Mondragón, ¿no? Y detectábamos un poco esa necesidad, ¿no? Es evidente que hoy en día avanzamos, ¿no?, hacia otro ciclo, decíamos, ¿no?, en lo económico, también en lo social, ¿no? Hoy en día se habla más, ¿no?, vamos hacia crisis, ¿no?, del estado de bienestar, el tema de la precarización, o el tema más general, ¿no?, de los problemas de la crisis estructural de generación de empleo que pueda haber, ¿no? De alguna manera es una realidad que entendemos que afecta, ¿no?, o interpela al propio movimiento cooperativo de Mondragón, ¿no? En ese contexto nosotros de alguna manera reflexionábamos, ¿no?, es decir, lanzamos esta pregunta: ¿cuál tiene que ser el rol a ese respecto de las cooperativas de Mondragón? ¿Tienen que abandonar definitivamente esa vocación que tenían por incidir de alguna manera en la sociedad, o al contrario, nos corresponde un rol más activo a ese nivel, ¿no? Y aquí se generaba un debate no directo, ¿no?, virtual, digamos, de alguna manera, pues muy interesante, ¿no? Una gente que decía que sí, que percibía a Mondragón, pues bueno, ¿no?, ya más conservador, en el cual ya había perdido esa ambición, ¿no?, de alguna manera por incidir a ese nivel en la sociedad. Frente a ello, otra visión decía, hombre, puede ser verdad, ¿no?, que Mondragón sea más conservador, pero no habría que entenderlo en un sentido más peyorativo, sino es decir, el hecho de poder conservar eso que ya tenemos, pues que tampoco es poco reto, ¿no?, en esta coyuntura, tal y como lo demuestra, ¿no?, la propia experiencia de Fagor Electrodomésticos, ¿no? Pero sí existía esa percepción, ¿no?, de ver hasta qué punto no nos encontramos con un Mondragón un poco cerrado, muy endogámico a ese nivel, en el cual no está aprovechando las oportunidades que tiene para empezar a conectarse con las nuevas realidades o nuevas aspiraciones que, bueno, ¿no?, que empiezan a emerger también en importantes sectores de nuestra sociedad, ¿no? Hay gente que incluso decía, ¿no?, seguramente el giro que pretendamos dar a nuestras cooperativas, ¿no?, en cuanto a exigencia y demás, no va a ser posible si esto no le damos un empaque, digamos, más global, ¿no?, en el cual podamos ubicar esa reflexión en un contexto más global sobre el sentido e incluso vocación transformadora que tiene que tener el movimiento cooperativo de Mondragón en este nuevo ciclo histórico, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar, esta la Rafa que me bronca, nosotros terminamos con esta última idea, ¿no? El compañero nuestro, que ahora está en la UPV, Joseba Azcárraga, en su tesis doctoral trabajaba un poco esta idea, ¿no? Él planteaba o detectaba, ¿no?, en su tesis doctoral que en la experiencia cooperativa de Mondragón había habido como 2 grandes fases, ¿no? La primera fase hablaba, ¿no?, del cooperativismo de la necesidad, y lo vinculaba un poco a la idea, ¿no?, de la génesis un poco de esta experiencia, ¿no?, una presencia, digamos, un cooperativismo más ideologizado, una presencia más fuerte de los valores, ¿no?, en el cual la propia vocación transformadora
¿no? Era el activo principal que tenían, ¿no? De cara a poder desarrollar el propio modelo, extender el modelo, ¿no? A través de la generación de nuevas cooperativas y demás. Decía, ¿no? De alguna manera, que después hemos pasado a un segundo estadio, que él decía, identificaba más con el cooperativismo del bienestar, ¿no? O de la opulencia o del bienestar, ¿no? En el cual, pues bueno, ¿no? La sociedad ya se ha individualizado, los valores son otros, la percepción un poco de los valores es que se van difuminando de alguna manera. Es verdad también que ya, pues bueno, ¿no? El propio desarrollo del estado de bienestar y la administración pública de alguna manera cubre, ¿no? Necesidades que antes se respondían, ¿no? Desde la iniciativa social, comunitaria y demás. Y nosotros planteamos un poco, o cerramos un poco esta reflexión con esta idea, ¿no? A ver si no estamos en la necesidad de abrir, digamos, de alguna manera un nuevo ciclo, ¿no? Que nosotros de alguna manera vinculamos con esta idea, ¿no? Con el cooperativismo, de la autoexigencia y de la responsabilidad, ¿no? El tema de indagar, ¿no? En esa necesidad de trabajar, ¿no? Esa cultura cooperativa de la corresponsabilidad, ¿no? Y esa autorresponsabilidad que supone el ser socio, ¿no? Propietario y trabajador de tu propio proyecto cooperativo, y también la responsabilidad respecto al rol, ¿no? Que le corresponde jugar a las cooperativas en este nuevo estadio histórico y demás. Bai. Inoiz ez dut lortu epean sartzen. Nahiko denboraz barruan amaitu zure hitzaldia. Eskerrik asko, Igor, ematen diguzun azalpenagatik. Gaia dudaik ez gai konplexua da hau, hainbat alderdi ditu, hainbat ertz, eta ez da erresa 45 minutuan dena laburtzea eta dena sintetizatzea, baina nik uste dut, lortu duzula idea global bat ematea guri guztioi gai honetaz, ez? Orain momentu honetan egingo duguna da apur bat ireki, zuen ekarpenei, zuen galderei, zuen komentarioei, esandakoei buruz, eta, holako 10 bat minututan, ia ze zalantza edo ze komentario sortzen diran hortik. Decía que vamos a abrir unos 10 minutos de intervenciones para ver qué tipo de preguntas, dudas, comentarios, inquietudes pues ha provocado pues la conferencia de Igor. Desde los que están siguiendo por streaming también hay la posibilidad de formular preguntas a través de los foros y a través de Twitter. Así que, con toda tranquilidad, pues el tema de Fagor o como los temas que ha planteado Fred también en torno a las inquietudes que surgen en torno al movimiento cooperativo, pues también son bienvenidas, ¿no? Yo creo que aquí todos somos conocedores en mayor o menor medida de este fenómeno, dado que nos toca pues muy próximo y todos tenemos algún tipo de sensibilidad y algún tipo de aproximación al mismo. Por tanto, yo creo que tenemos oportunidad de formular nuestras propias reflexiones o inquietudes o comentarios al respecto. ¿Sí? Sin más, os doy la palabra. Bai. Zu bota. Gero itzuliko dugu hemen edo.
No, nik uste dut, euskera o... Bueno, me vas para larga, Simón. Yo creo que son los temas que han tenido mucha relevancia, ¿ves? En la gestión un poco de esta crisis, ¿no? Sobre todo en el periodo brusco, ¿no? En el cual la percepción nuestra es de Nanquia, ¿qué está pasando? No entendemos nada, cuáles son las claves que están operando a ese nivel, y yo creo que uno de los déficits importantes que se detectaban era, incluso yo creo que se explicitaron, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que la Corporación Mondragón no tenga una política de comunicación mucho más clara, ¿no? en esta tesitura, ¿no? Nosotros no hemos entrado un poco a diseccionar, ¿no? No ha sido uno de los temas, digamos, de los grandes titulares que hemos empezado un poco a plantear. Nosotros ya más planteábamos los temas de reflexión más de cara a los grandes retos o dilemas que de alguna manera se extraen un poco de esta crisis, ¿no? Pero sí es verdad, aún evidenciando eso, que yo creo que hay que tener en cuenta una serie de factores, ¿no? Un poco que igual se pueden extraer un poco de aquí, ¿no? Y alguno incluso lo explicitaba, ¿no? Era las dificultades que tenían en Mondragón respecto a qué decir en un contexto de fuerte tensión interna, ¿no? Ese sería un poco el tema, ¿no? En el cual de alguna manera los propios aparatos de comunicación, digamos, estarían atenazados, ¿no? Respecto en esa situación, ¿no? Yo creo que hay si estás haciendo la tesis, seguramente hay un campo de reflexión que yo creo que hay que tener en cuenta, y la otra también es, yo creo que esta crisis evidencia, y era una de las reflexiones que hacía una gente, ¿no? Es que el tema de las dos almas de Mondragón, ¿no? O en su momento era el debate del más Mondragón o menos Mondragón, ¿no? Y luego ha evidenciado, y la crítica que hacían algunos era decir, si nosotros mismos hemos estado potenciando esa imagen de más Mondragón, ¿no? Somos el primer grupo industrial de no sé dónde, ¿no? Somos un holding de no sé qué, ¿no? Y la reflexión que decían algunos era decir que eso luego en la realidad, en la base, eso está muy discutido, ¿no? Entonces los propios recursos que tiene Mondragón como corporación, hay una gente que dice, no se corresponden con eso de ser el primer grupo industrial del País Vasco, ¿no? Totor badaudela bi reflexio eremu, igual ez direla zentralak, gai hori lantzerako unean, baina oso presente egon direnak, ez? Septiembre empiezan las movidas. Y claro, pues te enganchas a la televisión. ¿Qué está pasando? Lo que ya a mí me extrañó es en los debates ha ido gente experta, supuestamente los que están en la televisión. Están ahí alrededor de una mesa. Y sale el tema. El desconocimiento que había en esas mesas sobre lo que era el grupo cooperativo Mondragón. Yo me asustaba. Y ya el colmo fue cuando aparece la consejera de Industria cabreada porque nos hacían las cosas de otra forma, rompiendo el funcionamiento del grupo. Claro, ya no me quiero meter con algunos socios que ya echaban casi la culpa de la falta de información interna, con lo cual yo decía, pero bueno, en actas hay cosas, pero bueno, dejando eso aparte, salvo posiblemente la zona del Alto Deba, la zona nuestra en Leartibay, y alguna zona más donde las cooperativas tienen algo de fuerza, sospecho que en el resto de Euskadi no tienen ni idea de lo que significa el grupo Mondragón. Con lo cual, la comunicación sí, por este tema, pero la otra comunicación, es decir, yo no consigo entender, que no estemos en la calle. O sea, yo me quedé muy sorprendido en los debates. Los disparates que se hacían en los debates sobre el funcionamiento. Decían, pero estaban inventando cómo funcionar. Decían, pero si no funciona así. Y claro, esa parte yo creo que en la reflexión, cuando se habla un poco de la información, de tal, dentro de la, no sé, de acercar ahora a la sociedad, bueno, no quiero utilizar que sea un fracaso, pero allí yo me sentía como un auténtico fracaso. Es decir, no tienen ni idea, especialmente de las zonas de Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Fracaso total. Por lo menos los
temas, yo ya tengo mis dudas de que, bueno, pero bueno, sea como sea, a mí me defraudó bastante. Yo creo que un trabajo que tiene que hacer el grupo es acercarnos también a la sociedad y contar, y es decir, que nos conozcan las cosas buenas, por supuesto las malas, pero también las buenas. O sea, y hay algo no ha funcionado. Y no quiero echar la culpa solamente al Grupo Mondragón. Pasa lo mismo en Ondarroa con la cooperativa en yo trabajo. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Con lo cual debe de ser algo que, bueno, no está muy bien estructurado, no lo sabemos hacer, no tengo ni idea, no sé. Eskerrik asko. Foroetan edo zerbait, ez? Vale, no. Bueno, vamos terminando, ¿eh? Si hay alguna cuestión más que queréis apuntar o alguna reflexión, tenemos un par de minutos y vamos cerrando ya el acto de hoy, el acto de clausura, por otra parte. ¿Alguna cuestión por aquí, Fred, que querías plantear o algo? Hombre, yo no quiero alargarme mucho, pero una cuestión yo sí que me gustaría pedirte a ti, Igor, y es, a modo de síntesis, con esa capacidad que has demostrado, algunos aprendizajes. ¿Sí? Se dice, de todo se aprende algunos aprendizajes. Todavía el cooperativismo tiene una amplia trayectoria, yo creo que sí, sin duda ninguna. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué elementos hay que divulgar a la sociedad, hay que comunicar internamente, pues para que otros sigan en esta línea de fortalecimiento del cooperativismo, etcétera? Algunos aprendizajes, así que te vengan así sin reflexionar mucho, pero algunas ideas. ¿Qué podemos aprender de esto de cara al futuro? ¿Sí? Muy complicada. Muy complicada, ya lo sé. Es que el tema es muy complicado también. No, y lo digo porque yo todavía he hecho ya más, 35 o 40 presentaciones de este tema en cooperativas y demás, y todavía no sé muy bien explicar o sacar conclusiones así muy rotundas, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Pero por decir una idea, yo sí creo que tenemos un problema fuerte, y es el tema de la inercia. Yo la sensación que saco un poco de todo esto es esa idea, que vamos a otro escenario económico, incluso social. La sociedad está cambiando y no sé hasta qué punto no estamos todavía muy atascados en paradigmas, digamos, de otro escenario. Y a mí es un escenario que me preocupa. Me preocupa porque yo creo que nos impide de alguna manera ser más proactivos en el desarrollo de un cooperativismo que yo entiendo que de alguna manera tiene que transformarse hacia las claves
planteadas, ¿no? O sea, hay que ir hacia un cooperativismo, yo creo que más exigente un poco a ese nivel, ¿no? Lo bueno de todo esto es que seguramente la solución un poco de todo esto está en el propio cooperativismo, indagando un poco en cuáles son las raíces o el sustrato cultural y la visión asociada un poco al propio modelo. La deriva de esto puede ser ir hacia modelos de empresa más tecnificados, un poco a ese nivel. Entonces yo creo que estamos en un momento de encrucijada fuerte. Bueno, mila esker, Igor, mila esker, Fred. Muchas gracias a todos por haber asistido. Eta hurrengo bate arte. Orain, bueno, liburua daukazue jasotzeko. Bueno, creo que ya lo habéis recogido todos o prácticamente todos, pero el libro que han publicado Lanki sobre esta temática y que sin duda su lectura pues nos puede ayudar a comprender mejor el fenómeno. Este mismo libro se hará llegar a todos los que han seguido vía streaming esta exposición, pero se hará un poquito más adelante. Ahora tenemos, pues, gautxo bat daukagu hor guztiontzako, eta guzti honetaz hitz egiteko baita ere. Y bueno, esto es todo. Por último, recordar también que vamos a seguir manteniendo abierto pues, los vínculos que hemos establecido a través de las redes sociales y que, bueno, que vamos a ir alimentando pues, la comunicación que vamos manteniendo con esta comunidad que hemos generado. Eta hori da dena, mila esker eta hurrengo arte. Aio.